El tema de hoy es espeluznante. A mí me parece espeluznante. Uh-huh. Vamos a hablar de las sectas en México. Uh-huh. Temazo, ¿eh? Hombre. Fíjense, las peores sectas de la historia moderna se van a sorprender la cantidad que hay. Yo conozco una, maestro, Ajá. conformada por 3,000 personas, que para formar parte de esa secta tienes que darle a tus hijos sexualmente al gurú. El gurú tiene que tener relaciones con tus hijos para que tú formes parte de esa secta. Y esa secta te lleva a la iluminación de tu espíritu. Y uno dice, órale, pues qué gente más loca. Sí, son 3,000. 3,000. No son 2, no es 1, son 3,000. Sí, fíjate que si ves las cifras te horrorizas. Sí. Yo ayer o antier estaba revisando un libro viejo sobre sectas de hace 20 años. Y calculaban que en América hace 20 años funcionaban alrededor de 45,000 sectas diferentes. ¿45,000? Sí. ¿En México? No, en América. América. Pero perdón, en América no llegamos a 20 países, 25. Nos toca como de a 2,000 por país. Es un demonial de sectas trabajando. El único problema que siempre tenemos es cómo le hacemos de entrada para saber que algo es una secta o no, o solo es una religión, digamos, extraña o con rituales extraños. Y la manera de averiguar esta diferencia es más o menos simple. Y cualquier persona, más o menos en su sano juicio, la puede distinguir. La secta y la religión te ofrecen más o menos lo mismo. Uh-huh. Te ofrecen una suerte de iluminación, un conocimiento de ti mismo y del mundo y una posibilidad de más allá. Ahí no hay gran diferencia. A ver, para entender muy bien estos 45,000 grupos, maestro, antes de continuar, ¿qué es una secta? Fíjate, una secta de entrada es un grupo que te exige que rompas todos tus nexos con el mundo y solo te dediques al grupo. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Tú puedes ser, qué sé yo, tú eres católica. Sí. Como católica tienes algunas obligaciones con la iglesia. Queda claro. Pero la iglesia no te dice, mira, deja de andar por la calle, deja de hacer tu programa. Tengo libertad. Haz lo que se te pegue más o menos la gana. Sí, cumple con los 10 mandamientos, si lo quieres poner ya muy... Ya ahí murió. Ahí muere, no exacto. te pide mucho. En cambio, si tú fueras a una secta, te dirían, tú tienes que vivir solo para la secta. Es decir, ya no están aislados, son grupos organizados, son coercivos. Ajá. ¿No? Manipulan, dominan la mente de los miembros. Eso es una secta. De entrada. A diferencia de una religión podría ser un desarrollo espiritual. Ajá. Pero hay una diferencia todavía más interesante en las sectas. Las sectas te ofrecen 3 o 4 cosas que nadie te puede dar. Ni siquiera el golf. Y estoy hablando en serio, ¿eh? Fíjate, la primera cosa que te da una secta es la exclusividad. Tú vas a una iglesia católica y perdón que lo diga, Dios no habla ahí. Habla un señor sacerdote bien intencionado, en representación y guaguaguá. Uh-huh. En una secta, perdón, ahí está Dios. O alguien que se hace pasar por Dios. Es absolutamente diferente. O sea, hay un tema, ahí sí podríamos decir que hay un tema fanático, de fanatismo. Exacto. Y en segundo lugar, esa secta es fundamentalmente un grupo que te da la posibilidad de ser total y absolutamente diferente a todos los que te rodean. Tú llegas a la iglesia católica, entras y más o menos te pareces.
Pues todos no sabemos lo mismo, ¿no? Sí, todos creen más o menos en lo Sí. mismo, nadie anda presumiendo de más. Bueno, en cambio, en una secta, te pongo un ejemplo, tú vas a ser la única sobreviviente del fin del mundo. Ese sí es club selecto. Ah, no, sí. Perdón que lo diga, es O un... voy a ser una de las que nos vamos a suicidar 1000 personas al mismo tiempo. Claro. O van a venir los ovnis por ti. O todos vamos a dar a nuestros hijos en una tregua sexual Sí. para formar parte. Es decir, el fanatismo es esta adhesión irracional, desmedida, Sí. frente a algo. Claro. Un grupo terrorista podría ser... Podría funcionar de esa Al Qaeda manera. podría ser fanático. Claro. En el nombre de Dios, Vámonos, recio. destruyo. Sí, En el nombre de Alá, en el nombre de tú las traes. claro. Lo mismo que puede haber en sectores religiosos católicos que son extremistas. Claro. Todo mientras caiga en fanatismo. Eso es una secta. Y haya Bien. un líder carismático. Cuando Bueno, el te famoso topas- Jim Jones. Ándale. O escoge tú a Manson, o escoge tú a cualquier secta. ¿Cuál era la de Manson? ¿Qué hacía Manson? Manson, él está convencido de un proyecto de apocalipsis, Ay, canijo. como muchos otros. Y tiene la idea de que este apocalipsis está vinculado a una guerra racial y por lo tanto hay que apresurarlo. Újule. Y entonces, pues matemos a algunos blanquitos, como a la Sharon Tate, que qué bárbaro, qué desperdicio de haberla matado, me lo hubieran mandado. Pero, matas blancos para incentivar este apocalipsis. Esta idea es muy peligrosa, pero hay un nivel adicional. La secta te exige esclavitud y una religión normal te obliga a ser libre. Es decir, tú llegas al templo católico y lo primero que te dicen es, mira, mijita, tú tienes libre albedrío. Ya lo que hagas con tu albedrío te llevará por el bien o por el mal, pero tú eres una persona libre. Aquí no. Aquí no. Acá tú eres mi servidora. E incluso esta idea de las sectas se puede convertir, sobre todo, hasta en negocios. Bueno, acuérdate del ejército de Dios de Koresh. Por ejemplo. Hubo una ¡Oh! matanza. Espantosa. Fue un enfrentamiento de 51 días generado por este tipo loco. Sí. Famosos davidianos. Davidiano, sí. Ahí en Texas, en ¡Qué Waco. horror! Pero piensa cuando una secta se transforma en una sociedad anónima. Lo digo en serio. Ponos un ejemplo, por favor. Yo trabajé en una de esas sectas. A ver, ¿en cuál? En Amway. Amway, ¿se acuerdan de Acuérdense Amway? de Amway. Amway tenía una estructura de secta. Había pirámide. un líder de pirámide, había hasta arriba un líder, a estos que les decían diamantes, que eran seres todopoderosos y tocados por la idea de yo te voy a salvar, te voy a volver rico, te voy a llevar al éxito, etcétera, etcétera. ¿Qué se hacía para que funcionara alguien en Amway? Lo aislabas del mundo con un argumento muy simple. Tú, Fernanda, cuando seas millonaria, tu mamá, tus hermanas, tus primos, tus tíos, tus nietos te van a pedir perdón. Y tú eres pobre y estás jodida porque no te juntas con la gente adecuada, porque no piensas con la gente adecuada. Por eso nada más puedes ir al seminario, al Open, a la ¡Qué locura! convención. Vino Amway a mi mente. Colobrans, Jordi Colobrans. Sí. ¡Qué locura! Ahora, aquí en México llegó a tener 2 millones de personas colaborando ahí. Ninguna cobraba, ¿eh? En general pagaban. Fanatismo, estafa. La historia no contada, ¿eh? Exacto. Este tipo de empresas, Wow. que no creas que Amway es una, hay Tú muchísimas estuviste empresas. yo creo que yo también estuve en Amway, fíjate. Sí, yo trabajaba ahí Haber tenido diseñando 20 los años. programas de comunicación. Ay, no, Trueba, cuéntanos, espérate. No vamos a alimentar a Internet. A ver, cuéntanos. Sí, fíjate que
cuando uno de estos grupos, quizá el más grande que había en América Latina, decidió crecer, se les ocurrió que deberían de tener, y eso estaba muy en sus planes, crear un programa de comunicación total para relacionarse con los miembros de su grupo. Y este grupo, que era una pirámide, tenía un líder carismático y, por supuesto, pues funcionaba con una sumisión absoluta. Es decir, no puedes pensar en nada que fuera Amway. ¿Qué se hizo? Bueno, de entrada se llevaba a la gente a leer, si mal no recuerdo, un libro cada 15 días. El libro era producido especialmente para ellos. Es decir, decía lo mismo que decían los líderes. Había una revista mensual que tenían que leer a fuerza, que decía lo mismo que decían los líderes. Y tú estabas consciente del fanatismo y de que era una secta. Claro. Porque fíjate, Pero el chiste hay un de libro esto que se es llama Los probar. secretos ocultos del multinivel. Exacto. Es un siguiente programa multinivel. Vamos a hablar del multinivel. Cuando regresemos del grito, Ándale. hablamos del Y yo multinivel. te cuento cuando fundé una editorial mía dedicada a hacer esos libros. Y Amway existe. Yo supongo que todavía he visto por ahí una tiendita, ahí en Félix Cuevas, si mal no recuerdo, pero creo que esa gran fuerza que tuvo en los 90 funcionaba. Y que funcionara a ese nivel no es casual. Es que, fíjense, creo que hay que hablar de los 90, de los 70 también, porque fueron décadas, 2 décadas muy representativas Para las sectas. para las sectas. Por ejemplo, Jim Jones, que es del 77, 70 y algo, 1970 y algo, Sí. se suicidaron 900 personas al mismo tiempo. Tomando Kool-Aid. Yo sé que parece chiste, pero es en serio. Cuéntanos. Ellos se van a Guyana a crear el paraíso. El templo del pueblo. Claro. Nos quedamos en la década de los 70 y los 90. Sobre todo, decías ahorita en corte comercial, José Luis Trueba, que fue una década que cobijó a muchas sectas. Los suicidios masivos, ataques en el metro de Japón para matar a gente Sí. inocente. O sea, de verdad, actos, genocidios espantosos a través de sectas que lo único que tenían era el fanatismo de pertenecer y el impulso de un líder para accionar y llegar a la muerte. Yo creo que hay como la O bamba. más, a ver. Faltan dos cosas, así como la bamba es otra cosita y arriba. Dos cositas más. Las sectas no funcionan igual todos los años. Ah, caray. O sea, es decir, tú y yo salimos a armar una secta, los fernandianos, y muy probablemente nos va a ir mal. ¿Cuándo nos va bien? Cuando hay una crisis de a de veras. Fíjate, A ver. pensemos en el caso de nuestro país. Las grandes sectas, las que crecieron de a de veras, me da igual el tipo de objetivo que tuvieran, son de mediados de los 90. Para ser preciso, el momento que estallan las sectas en México es en el error de diciembre de 1994. Para 95, tú, yo y el resto de los mexicanos amanecimos más pobres que unas ratas. Y si debíamos lana, agárrate. El país entra en crisis. La crisis es tan brutal que nos cae encima en ese momento que no tenemos ninguna esperanza, ya la perdimos. Te pongo un ejemplo sonzón pero real. Imagínate que tú tenías tu depa del Infonavit y ya estabas a 3 mensualidades de terminar. Uy, no, ya no pude. Perdiste tu departamento. Qué tragedia, qué tragedia. Pero esa tragedia era con tu carro, con tus todo. chones, con todo lo que tuvieras. Bueno, en un país absolutamente desesperanzado, ¿yo qué te vendo que quieras comprar? Esperanza. Amway, la luz divina.
¿Qué tal eso, no? Digo, escoge tú la que te lata. La Puerta también es de esa época. La Puerta no rifó tanto Maradona, aquí. que decían que era el Maradona. dios del fútbol. Esos grupos, esas sectas, te ofrecían algo prodigioso que tú andabas surgida. Te doy esperanza. Me da igual si esta esperanza es vuélvete millonario, van a venir los ovnis por ti, Dios te va a echar la mano. Justo los del Halbop, ¿no? De los Marshall, los fundadores de Heaven's Gate, que se suicidaron porque su alma iba a ascender a una nave espacial que seguía el cometa. Ándale. O aquí en México, en la zona rosa. ¿Cuál? Leonardo Stenberg. Ándale. Leonardo Stenberg era nadie, era un viejito, pues perdón que lo diga así, muy simpático de apariencia, con sus barbas de profeta bíblico y sus greñitas, pero pues nadie lo pelaba. Y surge como un líder carismático a raíz de la crisis. Es el caso de Miguel Ángel Cornejo, que se convierte en el profeta del éxito. Me acuerdo el profeta perfecto del de éxito, Cornejo, claro. Es de la crisis del 94. Sin la crisis del 94 nos lo hubiéramos brincado. Oye, es el momento del hállate a ti Ranier, mismo. el fundador del Kit Ranier, que se fue 120 años a la cárcel. Yo conocí gente que entró a esos cursos. Y sí, bueno, personalmente el cercano que fue a ese curso, pues lo trastornaron. Sí. Ahora, hablando, por ejemplo, de las que hoy hay en día, ¿cuáles conoces hoy en día? Mira. La de la luz, ya se fue a la cárcel, ¿no? Ya se fue la luz. Después de que Andrés Manuel le dio Bellas Artes. Hombre, que no está nada mal. Compite con Juan Gabriel, no sé si para bien o para mal. ¡Qué barbaridad! Pero eso te da una idea de lo chiflado que es. Nosotros siempre tenemos un problema. Hablo de la gente, perdón que lo diga así, de la gente de a pata, como tú, como yo y como los que nos están oyendo. Todos nosotros tenemos un problema. Nunca vamos a saber cuántas sectas están funcionando hoy, qué están haciendo, dónde están y cuáles son sus desgracias. Tú, yo y quienes nos escuchan, nos enteramos después de que ya ocurrió algo horroroso. ¿La masonería es una secta, Juan Pablo de Querétaro? No, la masonería es... Te voy a decir como una vez me lo contó Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa una vez me dijo, no, hombre, eso no es cierto. La masonería no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta. 1. Y 2, los tiempos de la masonería como una institución política poderosa, pues se terminaron hace más de 100 años. Quien la derrota totalmente es Porfirio Díaz. Es decir, aquí en México, de la época de don Porfirio para acá, sí hay masones importantes, etcétera, pero no es un grupo que vaya a considerarse muy en Es serio. preciosa la frase. No es una secta... Una sociedad secreta, sino discreta. Es de Memo Ochoa. Maestro, ¿cómo se llamaban los de hace 20 años en Chiapas, que eran unos pastores? Que fue una de las peligrosas de México, porque les prometían hogar, sustento, seguridad. El líder era Daniel López Toledo. Esas eran las misiones de Shaddai. De Shaddai, sí. Misiones de Shaddai. Trata de personas, violencia, abuso físico. Por supuesto. También, bueno, la Iglesia Nueva Generación Internacional. Ándale. Y hay una que se nos ha olvidado. La Pare de Sufrir. Pare de Sufrir. Y hay una viejita que es muy violenta. Y yo no sé qué fue de ella. Se fue apagando poco a poco. La Nueva Jerusalén, que estaba en Michoacán. Ándale. Y la Nueva Jerusalén terminó justo en eso, en abusos sexuales, abusos económicos, chicotazos, violencia. Las sectas siempre tienen ese desenlace. No hay manera de que se lo pierdan. Dice Beto Carrasco, ay, Fer, no se les vaya a olvidar La Luz del Mundo, protegida por el régimen y Morena, lo acabamos de mencionar, Beto. Y el otro día estaba yo comentando, maestro Trueba, no sé ustedes qué opinan. Después de que apareció ahí La Luz del Mundo y que no se apoya la cultura, ¿qué pasó con Bellas Artes?
No, pues ahí ¿Qué sigue. evento han visto después de este de la luz del mundo? ¿Qué evento ha sobresalido en Bellas Artes? Es pregunta y se los dejo de tarea por tiempo. Fíjate No ha que hace habido. mucho que no voy. De veras, Y no, lo no, digo pues en es serio, que- y no es mala fe, o sea. no, Pero hace evento mucho que fuerte no voy. así, hasta me gustaría platicar con el sindicato y con la gente de Bellas Artes. ¿Qué fue lo que pasó? Yo veía Despertares en el Auditorio Nacional y decía, ¿por qué no está en Bellas Artes? Con Por Isaac ejemplo. Hernández, pues si está en el Kremlin, si fue al Kremlin, ¿cómo no va a estar en Bellas Artes? Por lo en fin. menos una función. Creo que esas sectas, dice Javier Diana, parten del vacío que dejan las religiones convencionales por herencia. La gente siempre busca un ser supremo. Como dices, Fer, pues sigues los 10 mandamientos y para mí es más que suficiente, es todo un tema. Todo un tema. Y ahí hay algo más. Fíjate que una secta tiene, además de venderte esperanza, además del líder carismático y estas cosas que hemos comentado, tiene una cualidad que a mí me resulta fascinante: la obediencia. Claro. Perdón que lo diga, No, es que si no, no habría secta. si no, no habría tal. Pero a mí alguien me dice, oye, José Luis, ve a tal lado. Y lo más probable, perdón que lo diga de una manera tan baquetona, es que yo haga lo contrario, nada más por puritito Contreras. O sea, yo tengo esa pésima costumbre. Pero a Fernanda yo le digo, a ver, échate un buche de vidrios, pues y no se lo echa. No me lo he hecho. Ese es un tema que tendríamos que hablar porque, a ver, si a ti te dicen, fíjate que si nos suicidamos todos, nuestra alma se va a ir a seguir al cometa Halley y que digamos, órale, va. Híjole, a mí eso, perdón, me da mucha risa, pero estamos No, cucus. sí, estamos O sea, si chifladitos. alguien dice sí, por favor, levante el teléfono a su psicoanalista o a un psicoanalista en este instante. O al psiquiatra. Sí, porque algo no está bien. Algo no Tú está no bien. dices sí a esas cosas. Yo te puedo decir por qué decimos que sí. Porque la libertad es lo peor que a ti y a mí nos puede pasar. Tú, Fernanda, como persona libre, tienes todo en contra. Te levantas, tienes que escoger la ropa que te vas a poner, lo que vas a hacer, etcétera, etcétera. Y son puros riesgos. Es más, Aquí no hay riesgo. pues no. Ándale, aquí crece tu espiritualidad, perteneces, te aceptan Y vas no, para arriba. y tú no mueves un dedo. Justamente la parte psicológica de este tema. Sí. Tú no tienes eso en la vida real porque andas ahí con la calentura de ser libre. Yo tampoco. Tú y yo estamos fritos. Sí, ustedes creo que contestaron, Fer, de ninguna manera nos vamos a perseguir con el alma al cometa Halley. Bueno, pues hay gente que sí, porque le falta esa pertenencia, esa aceptación, una vida nueva. Y dice, pues si el sentido de mi vida es que mi espíritu, mi alma y mi cuerpazo siga al cometa Halley, pues chingues. Ya estuvo. Va, Ahí va. órale. ¿Dónde me apunto? Bueno, no, Diles- mejor no, No, porque no, 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 capaz no, que no, sí. no, No, no. pues, pero decía, No, no. ¿dónde me apunto como metáfora? Anuncios, QTF, maestro, eres un gurú. No. Sí.